Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a Antropoceno. Los jueves son de Antropoceno. Y aquí nos encontramos cada jueves, más o menos a las 19 hasta las 20:30, tratando los temas de actualidad, hablando con los amigos, viendo qué le pasa a nuestro entorno y nuestra realidad con diversos temas. Algunos momentos estaremos con temas más álgidos. Hoy tenemos la alegría, la dicha de poder recibir a Adolfo Storni, que es un miembro de nuestra asociación, de nuestro grupo, para rememorar o recordar a Marcelo Torcuato Alvear en el centenario que se cumple este año en noviembre de su presidencia. Para quienes no lo conocen, Adolfo es un economista, es empresario, trabajando en distintas actividades vinculadas más que nada al agro en Argentina y en Uruguay. Y también es un apasionado de la historia. Su gran afición es la historia y hoy de su pasión nos trae la mano comentarios, anécdotas, historias y cosas que a lo mejor nosotros seguramente no recordamos o no sabemos de Marcelo Torcuato de Alvear. Adolfo, el tiempo es tuyo, pautamos un tiempo más o menos de 20-30 minutos en el cual pedimos a la gente que no interrumpa, que tenga silenciados sus micrófonos y finalizada tu exposición, abrimos, hacemos el debate y charlamos contigo. Adolfo, bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la participación y acompañarnos a esta jornada de Antropoceno. Hoy vamos a hablar de Marcelo T. de Alvear, Marcelo Torcuato de Alvear, o Máximo Marcelo Torcuato de Alvear, un presidente, yo diría, olvidado. La mayoría de los argentinos no sabe quién fue y la importancia que tuvo durante más de 50 años de vida política. Marcelo desciende de familias muy ligadas a la historia argentina. Su abuelo, Carlos María de Alvear, que vino a Argentina con San Martín y tuvo una participación en los primeros gobiernos patrios, en la guerra contra el Brasil, incluso fue durante muchos años embajador de Rosas en Estados Unidos, y su abuelo materno, el padre de su madre, fue el general Ángel Pacheco, soldado de San Martín, y fue uno de los principales militares al servicio de Rosa. No sé, que venía de una familia de origen federal, que después fueron virando en sus posiciones hacia posiciones más conservadoras y luego más liberales, y digamos, podemos decir que es una de las familias patricias de Argentina, muy relacionado a la historia argentina del siglo XIX. Su padre fue el primer intendente de Buenos Aires, Torcuato de Alvear. Se le deben muchísimas obras, desde la demolición de la Recoba hasta la Avenida de Mayo, pasando por montones de paseos y edificios públicos. Es un gran intendente, el primer intendente. Y un tío de él es el fundador del Club del Progreso, que se funda cuando Urquiza vence a Rosas y ve que había que generar un lugar de encuentro y de armonía entre las distintas posiciones. Entonces funda el Club del Progreso. Así que una persona muy ligada a la historia argentina. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, terminó en el Nacional de Rosario y hizo estudios de abogacía, y siendo joven se involucra en actividades políticas de la época, y tiene una activa participación en lo que fue todos los movimientos estudiantiles y de la juventud en 1889, donde comienza una oposición al gobierno de Juárez Selman, al que veían, digamos, con ciertas prácticas poco democráticas en lo que era la práctica, sobre todo la práctica electoral, ¿no? O sea, había todos esos gobiernos, o en muchos lugares del país se votaba bajo presión, con amenazas. Bueno, era bastante imperfecto el sistema de votación. Entonces toda una juventud que termina rodeando a Alem, hace ya su movimiento, el famoso acto de 1889. Bueno, después viene la Revolución del 90, donde tiene una participación secundaria, la Revolución del 93, donde él ya tiene una participación más importante. Se dice que en la Revolución del 93 él estaba en una función del teatro y lo vienen a buscar. Marcelo empezó la revolución
vamos a Temperley, que ahí armamos nuestro cuartel general. Tiene una cercanía a Alem, fue secretario personal de Alem, y también ahí en esa época se hace amigo, a pesar de que había una diferencia de edad de casi 20 años, con Hipólito Yrigoyen, con el cual va a tener toda una historia de mucha confianza, de mucho afecto, pero también de desencuentros y de cuestionamientos, pero nunca rompiendo definitivamente, ¿no? Yo creo que esa fue la clave, y muchos también le achacan a la parte más cuestionable de la actuación de Marcelo de Alvear, que no hizo nada por impedir el segundo gobierno de Yrigoyen, que claramente fue un gobierno muy malo porque estaba muy viejo y la crisis era muy importante, hubiese necesitado un gabinete de más peso. La cuestión es que Alvear se le achaca mucho haber permitido, se hubiese impedido el gobierno si él hubiese intervenido en la provincia de Buenos Aires, y él decía que él no estaba como presidente para hacer lo mismo que habían hecho los gobiernos anteriores, tanto conservadores como el de Yrigoyen, de intervenir provincia cuando no le gustaba el color político o como podían afectar las elecciones. Entonces, Alvear tiene una participación bastante fuerte en los inicios del radicalismo, después vive bastante en Europa. Ahí en Europa él conoce a su mujer, Regina Pacini, una mujer muy vinculada a la actividad artística, ¿no? Y era una cantante lírica, una soprano, ella era portuguesa, de padre italiano y madre española, y Marcelo de Alvear la persigue durante años, se había realmente encaprichado, la persigue durante años, hasta que al final cuenta la anécdota que él en una función compra todas las entradas y le pide matrimonio, ¿no? Y ella, como ya no sabía cómo decirle que no, termina aceptando, ¿no? Cuando él decide casarse, se casa en Lisboa, le mandaron desde Argentina, parientes, amigos, 500 telegramas solicitándole que no se case, porque era un escándalo que un miembro de una familia prominente, un Alvear, se case con una cantante lírica, con un artista, ¿no? Y él, obviamente, que era bastante decidido, caprichoso, cabeza dura, no hace caso, ¿no? La cuestión es que sigue viviendo en Europa, se establece en París, él le compra una propiedad en las afueras de París, muy famosa, porque estaba vinculado a uno de los reyes de Francia, que después tiene que malvender en un exilio en la década del 30. La cuestión es que él está estando en Europa cuando se produce la reforma de Sáenz Peña, que se le permite, digamos, participar o se invita al radicalismo a dejar la abstención y a participar en las elecciones. Él es electo diputado nacional en 1912. En 1916 es reelecto, pero no asume. Yrigoyen le ofrece el Ministerio de Guerra, porque él había tenido una participación importante en el Congreso, en todas leyes y en cuestiones militares. Él no acepta, pero sí acepta el cargo de embajador en Francia. Y estando en Francia, él de 1916 a 1922 es testigo del final de la guerra, del proceso, digamos, de la posterior paz, de las caídas de las monarquías, de la Revolución Rusa, de la caída de imperios como el alemán, el austrohúngaro. O sea, él ve, y el surgimiento del fascismo, o sea que él digamos, tiene su pensamiento, se modifica bastante, y eso, muchas de las cosas que él ve y los problemas que él ve en su presidencia va a tratar de evitarlos o mitigarlos, ¿no? La cuestión es que estando de embajador, en esa época los presidentes se elegían por colegio electoral, es electo presidente a propuesta del propio Yrigoyen. Fue una elección, digamos, pura, ¿no? Como había sido la de 1916, sin grandes inconvenientes. Y él asume la presidencia el 12 de octubre de 1922. Por eso este año se conmemoran los 100 años del inicio de su presidencia. Siendo presidente, nombra un gabinete de lujo. Pocas veces un presidente tuvo un gabinete de notables, ¿no? Todos podrían haber sido presidentes. De hecho, ahora voy a detallar un poco quiénes fueron sus ministros.
a él se le burlaban algunos opositores diciendo que era un gobierno de 8 ministros y un secretario general. Y él, su forma de actuar, le daba mucha libertad a los ministros, mucha autonomía, y de alguna manera muchos descollaron. 2 fueron presidentes en la década siguiente: Ortiz, que fue su ministro de guerra, que previamente había sido director del colegio militar, y después tuvo el caso, el otro que fue presidente fue Roberto Ortiz, que fue su segundo ministro de Obras Públicas. Los dos que después terminan rompiendo, ya tenían una postura bastante anti-irigoyenista o antipersonalista, como se llamaba en esa época, y terminan teniendo diferencias después con Alvear en la década del 30. Después tuvo a Vicente Gallo, que también integró la fórmula que quiso ser la alternativa a Hipólito Yrigoyen en 1928, Tamborini, que fue su tercer ministro del Interior, que fue el candidato a presidente al que derrotó Perón en las elecciones del 46, el candidato a vicepresidente, que era Enrique Mosca, integró una fórmula fallida con Alvear en 1938, que también por fraude termina ganando ahí Ortiz. Tomás Le Breton, ministro de Agricultura, un gran ministro, amigo de Alvear de la infancia, de aquellos días de 1889, que tuvo el Ministerio de Agricultura en esa época, tenía a cargo todo el tema petrolero, y que fue un gran impulsor de YPF y de la exploración y del crecimiento de la producción nacional de petróleo, que también es una cuestión que vamos a hablar más adelante. Y bueno, Ángel Gallardo, un naturalista, un ingeniero, fue su ministro de Relaciones Exteriores y era embajador en Italia en la época que es electo Alvear, y le organiza una gira triunfal, digamos, o de presentación, donde Alvear se reúne con el rey Jorge V de Inglaterra, con el presidente de Francia, el rey Víctor Manuel III de Italia, con el Papa Alfonso XIII de España, el presidente de Portugal, el rey de Bélgica. O sea, tiene una nutrida gira previa a su viaje, a su retorno a Argentina. Y el caso también, el otro ministro, que era el ministro de Marina, Domecq García, ¿no? Su presidencia llena de logros, desde el punto de vista económico como el punto de vista social. En lo económico, Argentina en esos años, considerados como el fin de la Belle Époque, un crecimiento del 5% anual, un crecimiento per cápita de 2,3% anual. Argentina llegaron durante la presidencia de Alvear 650.000 inmigrantes. Es el gobierno que más inmigrantes recibió en la historia argentina. Muchos creen que son los gobiernos de finales del siglo XIX, sin embargo, los 650.000 es inmigración neta, ¿no? Se quedaron. Tuvo innumerosas obras públicas, una modernización del ejército y de la marina, leyes sociales que de alguna manera impidieron el conflicto social, las huelgas y toda la conflictividad social que tuvo, por ejemplo, los gobiernos de principio de siglo y el propio gobierno de Irigoyen. Recordemos, durante el gobierno de Irigoyen, la Semana Trágica, los hechos de la Patagonia. Fue una época muy violenta, con anarquistas, comunistas, y la irrupción, ¿no es cierto?, de fuerzas paramilitares, nacionalistas, como la Liga Patriótica. Era una época de mucha convulsión. Sin embargo, el gobierno de Alvear fue un gobierno de paz social, de crecimiento del salario real, de apreciación de la moneda. Argentina tenía una de las monedas más fuertes del mundo, más estables. Sobre el fin de su mandato, Argentina vuelve a instalar la caja de conversión, o sea, adoptando el patrón oro. O sea, era muy fuerte la economía. Argentina exportaba 3 veces su presupuesto nacional. Imagínense Argentina hoy exportando 3 veces el presupuesto. Estamos hablando de casi 500.000 millones de dólares de exportaciones, ¿no? Fue un gobierno que yo creo, y bueno, no menor, ¿no?, comparado con lo que vino del 45 en adelante, un gobierno con superávit fiscal. O sea, que hoy los gobiernos, te diría que de todo el mundo, se olvidan de la importancia del superávit fiscal. Bueno, el gobierno de Alvear fue muy, muy ordenado, ¿no? Por otro lado, podemos hablar del Alvear fuera de la presidencia. Después, una persona que tuvo
encarcelamientos y exilios, ya cuando era presidente Pellegrini, después de su participación en la revolución de 1890, marcha su primer exilio al Uruguay. Después tanto Uriburu, del cual era amigo él, porque él lo nombra inspector general del ejército en su presidencia, como el propio Justo, que había sido su ministro de guerra y muy cercano, los dos en 3 ocasiones lo encarcelan y lo mandan al exilio. O sea que una persona que también lo pagó con el sacrificio y digamos, con el dolor de tener que ser encarcelado y desterrado. Estuvo también preso, uno de los presidentes que estuvo preso en la isla Martín García, ¿no? Junto a Irigoyen, Perón y Frondizi. Siempre le decían a la isla Martín García, le decían la isla YPF, ¿no? por Irigoyen, Perón y Frondizi. La realidad es que Alvear también estuvo. Y fue un presidente que más allá de lo virtuoso de su presidencia, que a diferencia de lo que fue el gobierno de Irigoyen y lo que eran gobiernos anteriores y posteriores, fue un presidente muy respetuoso de la Constitución, un legalista, se decía en esa época, muy respetuoso de las autonomías provinciales, si bien hizo algunas intervenciones, muchísimas menos que la que había hecho el propio Irigoyen, y tuvo un respeto absoluto por el Congreso, donde a pesar de que el vicepresidente que le había puesto Irigoyen lo molestó bastante y lo ninguneó y le trababa proyectos de ley, y en la Cámara, como en la Cámara de Diputados era mayoría los diputados irigoyenistas, bueno, tuvo momentos muy, muy difíciles. Sin embargo, él fue a todas las inauguraciones de sesiones, ¿no? Cosa que su antecesor Irigoyen nunca pisó el Congreso. Alvear era muy respetuoso y terminó gobernando en una coalición, de alguna manera anticipando lo que fue la década del 30, en los proyectos importantes, terminó gobernando junto a conservadores y socialistas, y después, digamos, en su época, que se transforma en el socialismo independiente, ¿no? Donde figuras que después algunos pasaron al gobierno de Justo, como de Tomaso, como Pinedo, tuvieron un corrimiento más hacia el centro o hacia el centro derecha, ¿no? Así que fue una persona que más allá de su actuación política, que podemos describir durante 50 años o más de 50 años, también fue una persona que durante su gobierno es impresionante la cantidad de producción artística, literaria, que se dieron en esos años, ¿no? Él era un presidente amigo de artistas, era amigo de Quinquela Martín, de Jules Solar, amigo de Victoria Ocampo, de Enrique García Belloso. Durante su gobierno publicaron obras, digamos, muy representativas de la literatura argentina, como Lugones, Ricardo Rojas, Manuel Gálvez, el primer libro de Borges, Fervor de Buenos Aires, 1924, gobierno de Alvear, Alfonsina Storni, Martínez Estrada, Arturo Capdevila, Oliverio Girondo, bueno, muchísimos autores. Sus primeras obras o sus principales obras se dieron en esos años, ¿no? También tenemos que destacar en esos años el auge del tango, muy, muy, muy ligado a esa época, ¿no? La década del 20, el desarrollo del sainete como género teatral también, y por qué no, también saliendo de lo artístico, todo lo que fue el apoyo que él le dio a la creación junto a su mujer de la Casa del Teatro, ¿no? Institución que todavía sigue en la Avenida Santa Fe, donde sí, es un teatro por un lado, pero también es un hogar para actores que no tienen recursos, no tienen familia. Bueno, es un lugar donde viven muchísimos actores ya retirados. Otro dato importante, que es el país se industrializó muchísimo en esos años. Posteriormente a la Primera Guerra Mundial se radican muchísimas empresas americanas. Ya en la época del gobierno de Alvear era tan importante el capital americano como el capital inglés, pero también otros orígenes como el alemán, el belga, el francés. O sea que muchos historiadores o muchos políticos nacionalistas que achacaban, ¿no es cierto?, la influencia de la economía británica en la Argentina. Eso, digamos, está comprobado en los hechos, que bueno, Argentina era un país mucho más abierto que lo que es ahora, y estaba ligada no solamente a Inglaterra, al que le vendía bastante,
pero le compraba mucho más a Estados Unidos en la década del 20 que lo que le compraba al Imperio Británico. Y después en su actuación política tenemos que decir que es una persona que siempre fue bastante coherente. Él creo que se hace radical porque era un creyente en la democracia, creía que era el mejor sistema, siempre decía que en Argentina el fascismo y el comunismo nunca iban a ingresar porque eran ajenos a la identidad y a la historia y a la tradición. Y por otro lado, digamos, un demócrata, un republicano y como también me gusta decir, el último presidente liberal, ¿no? A partir de los gobiernos siguientes se hace una intervención bastante violenta en la economía, el caso de YPF que quiso estatizar todo el petróleo, hacer una reforma agraria que, bueno, por la debilidad del gobierno no lo implementó, toda la década del 30, ¿no es cierto?, gobiernos muy fuertes desde el punto de vista de la participación del Estado, con juntas reguladoras, la creación del Banco Central, y bueno, ni hablar cómo se dispara toda la intervención del Estado en el gobierno de Perón con estatizaciones de empresas de servicios públicos, nacionalización del comercio exterior, Instituto el IAPI, el Instituto de Promoción del Intercambio, que comerciaba los saldos exportables. Bueno, toda esa intervención, yo diría que el gobierno de Alvear fue el último gobierno donde el mercado y tuvo, digamos, bastante libertad, por eso las tasas de crecimiento económico, pleno empleo, crecimiento per cápita, aumento del salario real, reducción de la deuda, bueno, todo eso que ya dijimos anteriormente del manejo de Alvear muy prudente en la administración, muy prolijo, a diferencia de Irigoyen, que había sido bastante desprolijo, que llenó al Estado de amigos y correligionarios. Bueno, era muy usual en esa época nombrar. Él fue muy prolijo y muy austero, ¿no? Y después hay muchísimas anécdotas relacionadas a la vida de Alvear. Él fue, podemos decir, un precursor dentro de los presidentes modernos del veraneo en Mar del Plata. Él se construye una casa que se llamaba Villa Regina. Fue el primero o de los primeros en ir a la playa, a Playa Grande. Antes toda la vida turística en Mar del Plata se hacía en la zona de la Bristol, o sea, cerca de donde hoy está el casino y el Hotel Provincial, donde estaba la famosa Rambla. Él fue de los primeros en ir a Playa Grande y construir su casa en las lomas de lo que hoy es Los Troncos, ¿no? Y después fue un presidente que estuvo casi, o una personalidad, casi 20 años en Europa, y eso le permitió a él tener una mentalidad bastante distinta de lo que había sido sus colegas, sus correligionarios. Es de los pocos presidentes que nació rico, muy rico, porque él hereda a los Alvear, a los Pacheco, a tíos y tías solteras, era muy acaudalado, y muere bastante pobre. Lo único que le quedó a la viuda fue la casa en Don Torcuato, Villa Elvira, en honor a su madre, y a poco de morir tiene que vender la casa de Mar del Plata. Así que la mujer, digamos, Regina Pacini, que lo sobrevivió casi 25 años, murió bastante, no digo en la pobreza, pero digamos en una situación bastante comprometida, ¿no? De hecho, en la época de Frondizi le dio una pensión a la viuda. Es un personaje también lleno de anécdotas. Fue presidente del Comité Olímpico Argentino, él estando de embajador en Francia. Fue un eximio deportista, esgrima, tiro, boxeo. Durante su gobierno se inaugura la cancha de Boca, de Racing y Independiente. Participaba, le gustaba ir, hay pocos presidentes, posiblemente después Perón lo emuló en eso, que haya asistido a tantas inauguraciones y actos públicos, ¿no? Él iba hasta la inauguración de una obra de teatro, pasando por un monumento, un pueblo, una vía de ferrocarril, la temporada lírica del Colón, la temporada de playa de Mar del Plata, o las visitas que tuvo Argentina en esos años. Acá vino el príncipe de Gales, el después rey Jorge, ¿cómo se llama? Eduardo, que abdica,
el tío de la reina actual, vino el príncipe Humberto, que fue posteriormente el rey Humberto Primo, muchísimas personalidades europeas y, y también americanas visitaron la Argentina en esos años, y eso hablaba también del prestigio que tenía Argentina en el mundo, ¿no? Era visto como uno de los, está comprobado que Argentina en esos años estaba dentro de los 10 países, algunas estadísticas hablan del sexto, otros del octavo, pero lo importante es que estaba dentro de los 10 países con mayor ingreso per cápita, ¿no? O sea, Argentina tenía mayores ingresos que gran parte de los países europeos, sobre todo los del hemisferio, de la parte sur de Europa. Así que podemos hablar también de anécdotas relacionadas a un poco más jocosas, ¿no? Él le gustaban mucho las mujeres, tenía un apodo que le decían el Gran Bragueta, la verdad que era letal, no perdonaba, y tenía una práctica que para generar espíritu de camaradería con sus amigos, los llevaba a fiestas privadas, ¿no? O pequeñas orgías con todos sus ministros, con mujeres que contrataban, y para que se diviertan y para que se genere un espíritu de camaradería, ¿no? Se le atribuyen, más allá que tuvo un matrimonio de casi 40 años con Regina, muy, muy sólido, pero también se le atribuyen romances desde Victoria Ocampo, pasando por una sobrina de él, hasta, bueno, muchísimas mujeres, ¿no? Era un hombre que le gustaban las mujeres, que le gustaba estar acompañado por mujeres, y que les daba lugar, ¿no? En eso fue bastante moderno, él le dio bastante importancia a las mujeres. De hecho, ya en su época el trabajo de mujeres en empresas, en fábricas, era importante. Creo que a diferencia de muchos presidentes que tuvo Argentina, yo en mi ranking personal lo pongo en tercer lugar. Diría que el mejor presidente que tuvimos nosotros fue Roca. El segundo, por toda la obra que hizo Roca, y fue el único que tuvo 2 mandatos enteros completos de 6 años, o sea, no es poco, y una participación entre mandatos central en la política argentina. El segundo presidente, para mí mejor, a pesar de que se fue poquito, fue Carlos Pellegrini, por la magnitud de la crisis que le tocó afrontar, y lo afrontó más que bien. Y el tercero es Pellegrini. Si bien hay otras presidencias en el siglo XIX que son buenas, como la de Avellaneda o la misma de Sarmiento, hay que dejar en claro que Argentina en esa época era un tercio de lo que es ahora, ¿no? O sea, porque el norte, el Chaco, no teníamos dominio, la Patagonia no teníamos dominio, con lo cual no estábamos comparando los mismos países. Así que Alvear es uno de los mejores presidentes que tuvo Argentina, en mi ranking está en tercer lugar, y creo que gran parte de ese desconocimiento que hay sobre la figura de Alvear, creo que los principales culpables son los propios radicales, que siempre lo ningunearon, porque triunfó el ala más nacionalista, más populista, más irigoyenista, a pesar de que el Partido Radical en su inicio, sobre todo cuando estaba el liderazgo claro de Alem, era un partido liberal, de corte liberal. Uno lo lee, lee los escritos de Alem de la época, de finales del siglo XIX, y parece que estás escuchando a Sper, a López Murphy, a Milei, ¿no es cierto? Un tipo con un discurso reformista, pero también de promoción de la competencia, del rol de la actividad privada, de la decencia, de la austeridad, del superávit fiscal, digamos, muchas cosas que hoy son banderas liberales, en esa época eran banderas radicales. Así que es un presidente que lamentablemente fue rápidamente olvidado, murió bastante joven, tenía apenas, creo que 73 años, y se dio en una época, en los principios del siglo, de la década del 40, donde muchas personalidades de la política mueren en forma prematura o inesperada, y posibilitando todo un fin de época, y lo que fue después el surgimiento del peronismo. Yo creo que si no hubiese muerto entre el 41 y 44, entre Ortiz, Marcelo T. Alvear, Agustín P. Justo, Julio Roca hijo, todas figuras que habían tenido bastante participación en la política del 20, del 30 y los principios de los 40, todo ese alineamiento que después se da
con el golpe militar del 43 y el surgimiento del peronismo, tal vez hubiese sido distinto, ¿no? Eso ya es historia contrafáctica, pero siempre es bueno poner a los personajes históricos, darle el peso como para tener el suficiente poder para cambiar la historia, ¿no? Yo creo que fue una persona que después de ser presidente y ya habiendo regresado del último exilio, se puso la misión de unificar al radicalismo, que había quedado bastante roto después de su presidencia y del golpe. Él no apoya el golpe de Uriburu, pero sí lo termina justificando en vista de lo que habían sido todos los excesos y las deficiencias que tenía el gobierno de Irigoyen, pero después él termina haciendo las paces, es uno de los que está en el lecho de muerte de Irigoyen y es el principal orador. Esa intención que él tiene ya cuando vuelve al país después de su exilio de unificar al radicalismo que se había roto, partido en dos, le trae bastantes enemigos internos, de ahí surgen toda la línea de lo que fue Forja, ¿no? Que era Scalabrini Ortiz, Ureche, y bueno, la intransigencia con Balbín, Frondizi, y bueno, toda esa ruptura que termina el partido a su muerte tomando una orientación totalmente distinta. Yo creo que mientras Alvear estuvo vivo, el Partido Radical era un partido de centro, bastante liberal en su concepción, digamos, económica, una participación del Estado, y bueno, y su fallecimiento y su reemplazo por otras figuras, se produce un corrimiento del radicalismo hacia posiciones más nacionalistas o socialistas, ¿no? Así que creo que digamos, para dar un cierre a la charla, fue un gran demócrata, un gran republicano, un gran liberal, dejó hacer, se rodeó de los mejores, fue respetuoso de la Constitución y las leyes, fue respetuoso de las autonomías provinciales, fue respetuoso del Congreso, y los argentinos fueron felices. Hay pocos momentos en la historia argentina donde uno puede, durante un periodo bastante largo, como es una presidencia de 6 años, si pudiera tomarle el pulso al humor social, a lo que pensaba la gente, los argentinos eran felices. Y creo que es la mejor forma de recordarlo, fue una presidencia feliz. Algunos, como propios radicales, como Félix Luna, decía fue una presidencia suertuda, y diría, si no hubiese sido radical, hubiese sido un presidente excelente, pero como es radical y era muy crítico Félix Luna de su correligionaria, decía fue un presidente solamente correcto, y la forma, digamos, para hablarlo ya en términos más de estos años, fue un presidente y un gobierno que aprovechó el viento de cola. Argentina tenía excelentes precios internacionales y él lo aprovechó para modernizar el país, modernizar las Fuerzas Armadas, mejorar la infraestructura, y de alguna manera permitir que el capital, tanto nacional como extranjero, se pueda desarrollar. Así que con esto doy cierre a la exposición formal y empezamos con el debate. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Interesante poder ver una Argentina que, si te parás en este momento, decís no es la misma Argentina, ¿no? Desde la cuestión social, política, económica. Te agradecemos mucho esta intervención. Y ahora sí, los que quieran participar, ya veo que hay dos manitos levantadas, le damos la palabra y en orden tomarán la palabra durante los próximos más o menos 30 a 40 minutos. Así que tengo en el orden a Juan Carlos Walman y después a Mariano Vinograd. Juan Carlos, te escuchamos. Bueno, Adolfo, ante todo te quiero agradecer, es muy buena la charla, y quiero aportar una anécdota familiar que tenemos con Alvear. Mi abuelo Alberto nació en Argentina en el año 1900. Después la familia se trasladó a Francia. Durante la Primera Guerra Mundial, para que no lo recluten los franceses, recurrió a su pasaporte argentino. Lo conoció a don Marcelo siendo embajador y don Marcelo lo repatrió a la Argentina, pero tenía que cumplir el servicio militar. Yo lo conocí a mi abuelo y era atravesado para hablar, hablaba muy afranchutado, así que me imagino él como Colimba, la debe haber pasado re mal, pero bueno, por eso
estamos nosotros acá ahora. Y otra cosa que quería también comentar, es decir, qué lástima institucionalmente la situación caricaturesca que tenemos con respecto a cómo se desenvolvió nuestro país durante la presidencia de Alvear, porque como bien vos dijiste, recibimos las visitas del príncipe de Gales, Humberto I, y Argentina estaba en el concierto de las naciones, digamos, en un lado lógico, y hoy lamentablemente tuvo como canciller a don Ángel Gallardo. Nosotros tenemos a este muchachito, bueno, o sea, es una caricatura institucional con respecto a esa presidencia, ¿no? Así que bueno, desde ya muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por la intervención, Juan Carlos. ¿Quién viene después? Mariano Vinograd. Adelante, Mariano. Permanezco sin imagen porque como estoy en el auto a oscuras, entonces, en fin, para no verme desde la penumbra. Bueno, muchas gracias, Adolfo. La verdad me encantó la charla, amena, interesante, comprometida, ilustrada. Muy bien. A ver, por un lado, efectivamente conocemos muy poco de Alvear, a pesar de que yo fui al Nacional Buenos Aires y creo que de historia aprendí bastante, de Alvear sé muy poco, no sabía ni que había ido al mismo colegio que yo. Así es. No se graduó porque terminó en el Nacional de Rosario. Déjame meter esto antes que me olvide. Alvear de jovencito era terrible, tenía una patota donde le gustaba ir a las fiestas, a los boliches, y se trompeaban, se agarraban a piñas con todos, ¿no? La patota de Alvear era famosa porque se ponía a buscar pleito en todos los eventos sociales, ¿no? Y eran todos muchachos del Nacional de Buenos Aires. Así que espero que te haya gustado la anécdota. Pensé que el patotero ese era Jorge Newbery, que en la película los muchachos de antes no usaban gomina, llegan unos pitucos a un piringundín de Palermo y se trompean con unos compadritos aquí. En fin. Hay una letra de tango que dice cuando un gringo cruzó a alguien con un güey, ¿no? ¿Cómo era la letra de tango? Hasta que un buen día cualquier cacatúa sueña, ese es Corrientes y Esmeralda, ese. No, pero hay una que habla de la piña esa que le pone Jorge Newbery a alguien, pero bueno, sí, él era amigo de Jorge Newbery. Esa es Corrientes y Esmeralda, que cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel y Jorge Newbery lo casca a un compadrito en Corrientes y Esmeralda. Sí, él era amigo de Jorge Newbery también. El tango al que vos haces referencia se llama... Amainaron guapo junto a sus ochavas cuando un elegante lo calzó de cross. Y le dimos gusto a las patotas bravas cuando un elegante lo calzó de cross. Esa era la historia de... esa noche estaba justamente Alvear con Jorge Newbery, porque les encantaba el tango. Los tipos se iban... Cuando les hable del tango les voy a contar esta historia. O sea, el tango se hacía en las afueras de Buenos Aires. Entonces lo veían que venían a veces con pituco de pinta y de galera, y eso los enfadaba mucho a los negros que estaban allí, a los que venían del puerto. Ustedes saben que el bandoneón nace por la gente que venía del puerto, el mismo idioma del tango, todo tiene que ver con esto. Y ellos eran unos amantes del tango y le encantaban las chicas también allí, por eso iban a bailar. Era la única danza, todavía no había existido el chamamé, que se bailaba juntos también. Entonces eso permitía también manosear a la mujer, donde en otro momento no lo permitía. Así que soy un gran devoto de Alvear, de Jorge Newbery, y realmente te digo, él lleva el tango a Francia, lo hace conocer, y recién allí regresa el tango a los salones de Buenos Aires, porque hasta ese momento no existía el tango en Argentina. Así que gracias, Adolfo. Me has permitido expresar esta partecita que justamente Mariano me dio pie. Buenísimo. Hay otra anécdota. Perdón, dale, Mariano, dale. Me tomo entonces un poquito, quiero pasar de la parte sociológica a la parte política. Efectivamente, que un aristócrata descendiente de Alvear decide casarse con una actriz, que decide militar en el Partido Radical, que decide involucrarse con la democracia, que afirma que el fascismo y el comunismo no podían llegar acá,
tal vez un poco por esta cuestión, esta laxitud de las clases sociales en Argentina, de cómo se mezclaban las clases sociales, que es algo muy interesante, que tal vez en otros países latinoamericanos mucho más aristocratizados, como tal vez Chile o Brasil o Bolivia, no ocurría. Ahora, este tema de que el radicalismo lo ningunea, el radicalismo venera a Alvear, que era el hijo de un mazorquero, venera a Irigoyen, que durante su presidencia se produjo la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, el coronel Varela, los fusilamientos, etcétera, y lo aborrece Alvear. En fin, eso es algo interesante y quisiera hacer alguna analogía con el presente, porque en la convención de Gualeguaychú el radicalismo tiene que optar entre Morales, que planteaba aliarse con Massa, y Sanz, que planteaba aliarse con Macri. Y ahora viene tal vez de nuevo este dilema. Necesitamos un radicalismo democrático, competitivo, liberal, como decís vos. Es interesante que le das un valor de libertad a la palabra liberal, no esa distorsión que liberal suena a oligárquico, nada que ver. Y en fin, entonces, alguna analogía, Adolfo, alguna reflexión en este contexto donde se avecina de nuevo una bisagra. Aquella era una Argentina exitosísima en el mundo. Esta es una Argentina muy poco exitosísima en el mundo. Pero los dilemas son grandes. Hablaste de la Revolución Rusa, de la posguerra, se avecinaba la crisis del 30, el contexto no era fácil tampoco. Adelante. No, lo que pasa es que, digamos, el contexto era muy difícil, porque Argentina sufrió mucho la crisis del 90, sufrió mucho la Primera Guerra Mundial, sufrió mucho la crisis del 30, sin embargo, había gente muy preparada. Yo creo que, digamos, Argentina tuvo problemas, todas las naciones tienen problemas, es cíclico, o sea, el capitalismo es auge, depresión, digamos, el sistema nuestro, las crisis son inherentes porque hay reacciones a sobreofertas, problemas de demanda, entonces siempre hay conflictos, pero bueno, los buenos pilotos de tormenta te sacan de la crisis antes, ¿no? Cuando vos tenés una dirigencia mediocre, sin luces, sin que no conoce cómo funciona el mundo, que no respeta las instituciones, que no cree en el mercado, que le gusta lo fácil, que privilegia el corto plazo, que privilegia la próxima elección, es obvio que estamos comparando dos cosas distintas. O sea, los gobiernos, te diría, de hace 100 años y hasta 1983, para no digamos, siempre pararnos en el 45 o en el 30, sino, digamos, la historia nuestra, ¿no? Hablemos de nuestra historia, porque si no, estamos hablando de cosas de nuestros abuelos, bisabuelos, de nuestra historia. Nuestra democracia es un gran fracaso, porque, digamos, quintuplicamos la cantidad de pobres, todos los índices son desfavorables. En cambio, los gobiernos antes alfabetizaban, sacaban a gente de pobreza, la gente venía a vivir a Argentina. Cuando uno se muda, inmigra, es porque va a vivir mejor. Nadie se muda. Digamos, hoy no hay gente que dice, hoy voy a irme a vivir a Ucrania. La gente no va a lugares de conflicto, no se va a vivir a Venezuela. Bueno, en la década de la presidencia de Alvear, la gente venía a Argentina, 650.000 inmigrantes. Era, digamos, hechos destacables. Yo creo que la diferencia es que cuando vos llegás al poder, te rodeás de los mejores. Y hoy te rodeás de los más obsecuentes, de los amigos, de los que le debes algún votito, algún favor, algún financiamiento. Y bueno, la democracia nuestra tiene ese déficit, ¿no? Que no están llegando los mejores. Hay toda una selección negativa. En vez de aplicarse, la democracia no es darwinista, es por el contrario, o sea, elige lo peor, digamos, desde que del 83 en adelante tenemos una sumatoria de fracasos, de peronistas radicales, los del medio, o sea, es un gran fracaso, que viene de otro fracaso, que fue, digamos, los militares del 76. Entonces, creo que lo principal es que la sociedad era mucho más sana, una sociedad sana produce líderes sanos, una dirigencia sana, y los gobernantes se rodeaban de equipos de lujo. Alvear tenía un equipo de lujo, yo no recuerdo, tal vez, si querés, el gobierno de Frondizi tenía gente así de lujo, cabezas pensantes, tipos, viste, que entendían cómo funcionaba el mundo, el capitalismo, las empresas,
lo que era el desarrollo, incorporando por ahí temáticas nuevas. El resto de los gobiernos del siglo XX, o sea, yo por eso digo, para mí el mejor presidente del siglo XX es Alvear, porque digamos, te lo saco a Roca porque empezó en 1898, pero la segunda presidencia fue muy progresista, con un montón de iniciativas, algunos prosperaron, otros no, pero la reforma electoral, la elección de diputados por circunscripción, la reforma del trabajo, que también no prosperó por oposición de sindicalistas y de la patronal. O sea que muchas cosas Argentina tuvo la visión. Y fíjate que Alvear tuvo la visión que un poco para corregir los desvíos de Irigoyen, él quería hacer una reforma de la Constitución en dos cosas muy puntuales. Una, que los diputados duraran 3 años y que se renovaran el 100%, casi como el sistema americano, donde se renueva el 100% de los diputados cada 3 años. Entonces el gobierno o lo acompañan o ya directamente en la de medio término lo cuestionan. Y la otra reforma era la elección directa de los senadores, que recién en la reforma del 94 se dio. Que eso hubiese permitido que se evitaran un montón de intervenciones, porque la verdad que en el interior del país se votaba mal en esos años. ¿Y para qué le voy a decir ahora? Hoy todavía se vota mal. Si hoy no se mueve la sociedad a fiscalizar, te roban las urnas. Hoy en el siglo 2022, 2023, la elección del año que viene, hoy todos se llenan la boca de la década infame, de lo mal que se votaba en los gobiernos conservadores. Todavía hoy las prácticas, digamos, hoy un Alvear con su discurso democrático, del libre sufragio, de la pureza del sufragio, lo que decía Sáenz Peña, hoy se viola lo que fue ley hace 100 años, hoy se sigue violando. Hoy si la sociedad independiente no sale a fiscalizar, te roban las elecciones como era la preocupación de Alvear, y como le pasó a Alvear en 1938, que él va a competir contra Ortiz y le hace un fraude y pierde. Adolfo, ya que mencionaste, perdón, una palabrita más, ya que mencionaste a Roque Sáenz Peña, es interesante también ese contexto. Roque Sáenz Peña también era de una oligarquía, era el hijo de un presidente, pero se fue al Perú a luchar en una revolución, se fue a Francia y volvió convencido de que había que, en fin, entregar el voto democrático. Y por ahí el tropiezo de Irigoyen es el que produce después este reajuste. Y ¿por qué los radicales hacen un cambio en relación al gobierno de Irigoyen? En fin, hubo ahí un proceso que no es que Alvear cayó de un plato volador, salió de un proceso previo. No, mirá, al asumir Irigoyen en 1916, ya el radicalismo estaba quebrado, porque no le gusta a muchos radicales que defendían, ¿no es cierto?, las libertades, la participación interna, tener un programa. Irigoyen decía, mi programa es la Constitución. Y una cosa ambigua, porque después la violó y no la respetó muchas veces. Y había sectores, y sobre todo en las provincias, que no eran irigoyenistas. De hecho, uno de los primeros gobiernos radicales en la provincia de Santa Fe, era una rama anti-irigoyenista, que después en las elecciones del 16 van con lista de electores propios, que a último momento le termina dando los votos. Yo creo que me voy acá un poquito, ¿no? Sáenz Peña y los que lo rodeaban, lo que querían era que el radicalismo, que en todos esos años se abstenía, no participaba en las elecciones, o sea que podría haber tenido representación legislativa, pero por decisión de Irigoyen no se presentaba y era revolucionario. Hizo 3 revoluciones, y las revoluciones ahí eran con muertos, no eran panfletos, ir a tirar panfletos, eran con muertos. Entonces, lo que quería la clase dirigente de esa época, que ya estaba quebrada, porque digamos, Sáenz Peña fue un cuestionador de Roca y de Figueroa Alcorta en adelante, cuando le cortan el dominio del roquismo en el Congreso, con el cierre del Congreso, en la época de Figueroa Alcorta, que ya estaba quebrado y dividido, el radicalismo lo termina, cuando asume Irigoyen, lo vota el 10% de la población. Y gana porque los conservadores fueron divididos con más de una fórmula. O si no, era imposible que un gobierno de mucha gente que era prestigiosa, exitosa, que había desarrollado Argentina, hubiese perdido. Yo creo que ahí a veces, y está demostrado en la historia reciente, que a veces ciertas oposiciones y cierta gente afín se tiene que unir. Porque si no, cuando vos has fragmentado,
contra un enemigo fuerte vas a perder siempre, ¿no? O sea, contra el peronismo vas a perder, y si el radicalismo era unificado en su época era imbatible, y con los conservadores unidos eran imbatibles. O sea, cuando partidos fuertes están unidos, es muy difícil, y gobiernan bien, porque también hay que gobernar bien, ¿no? Entonces, lo que pasó después, y lo que pasó con Irigoyen en su momento, y lo que pasa ahora, es en las antípodas de lo que era el pensamiento de Alvear, que él era un tipo profundamente democrático, creía en la democracia, creía como la mejor forma de gobierno, y era un defensor a ultranza del sufragio libre, cosa que después se fue desvirtuando y hoy está desvirtuada. Hoy en Argentina los sufragios, y ni hablar en provincias y en partidos del conurbano, es un desastre cómo se vota. Ahí estaban comenzando los personalistas y antipersonalistas. La primera gran escisión. Los azules se llamaban primero. Mirá. El grupo azul, o la línea azul. Bueno, estamos en un punto bisagra de la reunión, y realmente en estos tiempos disfrutar este antropoceno, no sé de ustedes, pero yo lo estoy disfrutando muchísimo. Le quiero dar la palabra, tengo dos pedidos, el de Antonio Belovio y Raúl Rolando Gibudot. Antonio, si quisiera hablar. Sí, muchas gracias, Adolfo, y gracias por el espacio, muy interesante. Quería preguntarte si es que es posible que nos amplíes un poco la idea o digamos el proceso del laudo Alvear, que tanto tuvo que ver con la industria azucarera, ¿no? Y sí, qué importancia tuvo para ese momento. Sí, mira, hubo un conflicto entre los ingenios azucareros en Tucumán y los cañeros independientes, y donde llegó a una huelga, donde se paralizó toda la actividad, y también con algunos hechos de violencia. Le piden a Alvear participar en 1927, y él hace una especie de acuerdo, propicia un acuerdo que se llamó Laudo Alvear, y fue una ley que rigió casi 50 años, hasta no hace mucho, donde se establecía el precio de la caña, y bueno, eventualmente el principio de lo que era la maquila, ¿no? la repartija del azúcar resultante entre el cañero y el industrial. Y él en eso tuvo un apoyo, digamos, una posición más con el débil, y fue una ley bastante favorable a los cañeros, y bueno, permitió una paz social, y de hecho eso después en la provincia de Tucumán, en el gobierno de Alvear, y posteriormente permitió que ganaran candidatos afines a Alvear, ¿no? Se fue una ley bastante positiva, porque primero apaciguó un conflicto importante que había, y segundo arregló las relaciones tensas entre el capital y el trabajo, en este caso más bien entre los cañeros, pero que fueron apoyados por los trabajadores de los ingenios, y bueno, fue una ley bastante positiva, y que solucionó un problema que se había desmadrado. Así que la influencia que tuvo Alvear en la industria azucarera fue importante, ¿no? Porque encarriló las relaciones entre los dueños de la caña, los productores, y los industriales que procesaban el azúcar. Contanos algo, porque también estuvo el general Mosconi en esa época, y hubo un gran desarrollo de lo que fue YPF en sus momentos. Sí, como dije, en el Ministerio de Agricultura, que era Tomás Le Breton, se crea la Dirección del Petróleo, y digamos, le da mucho impulso a YPF, pero Alvear, y ahí empieza toda una lucha con los irigoyenistas, Alvear creía en una empresa nacional que compitiera con las extranjeras. O sea, YPF competía con la Standard Oil, Rockefeller, y con la British Petroleum de los ingleses. Los irigoyenistas intentaron durante toda la década del 20 una nacionalización total del petróleo, que no era una cosa tampoco delirante, porque muchos países lo habían hecho, ¿no? O sea, se había dado en México y en otros países de Asia. Y fue un gran promotor la refinería de La Plata, muchísimo, la explotación y la producción de petróleo en esos años fue muy importante, y Argentina como era un mundo entre guerras, y el petróleo con la irrupción de los camiones y los tanques pasaba a ser central, ¿no es cierto?, en un ejército moderno. Los militares le daban mucha importancia, por eso Alvear
pone de presidente o director de YPF un militar, que fue Enrique Mosconi, ¿no? Que tuvo una actuación bastante destacada y digamos, fue un trabajador incansable para que esta empresa pueda competir en igualdad de condiciones con dos monstruos que tenían, digamos, dominado el petróleo a nivel mundial, y fue bastante decorosa, ¿no es cierto?, la participación de YPF en esos años, nada que ver con abusos, excesos y corrupciones que vinieron décadas después, ¿no? Así que creo que fue una empresa pública bastante exitosa en esos años. Porque competía, digamos, no era monopólica, sino que era una empresa pública, pero que competía. ¿Y cómo se veía el centralismo porteño en esa época? Que después de la época de los unitarios y federales, ¿qué pasaba en ese momento? Vos hablaste recién de la relación con el conflicto de la caña, etcétera, pero ¿con qué otras economías regionales había un desarrollo o cómo se lo miraba Buenos Aires en ese momento con tanto esplendor? No, a ver, Buenos Aires era la capital no solamente política, sino económica y cultural de la Argentina, pero el país se estaba desarrollando, se estaba industrializando, había numerosas industrias en todo el país. El agro tuvo un gran impulso de la mano de los precios internacionales. Hubo conflictos también entre los productores ganaderos y los frigoríficos. También se determinó que hay una ley en la época de Alvear que la carne se tenía que vender por kilo y no por pieza, cabeza, ¿no? A veces había abusos, se estableció que la carne se fije el precio por kilo y se metió a reglamentar un poco las relaciones de compraventa de hacienda entre invernadores y la industria frigorífica. O sea, si bien fue un gobierno liberal, cuando le tocó mediar en los conflictos, siempre fue exitoso. No hay ninguna, digamos, tuvo muy pocas huelgas, a diferencia del gobierno de Alvear, previo de Irigoyen, en lo que fue la década del 30, que fueron años de mucha efervescencia social y sindical. Él fue un gobierno donde hubo una paz social importante porque básicamente los salarios reales crecen, ¿no? Cuando el salario real crece, no hay motivos para el conflicto. Entonces, cuando todos están felices, nadie quiere ir a huelga, ¿no? Entonces, de hecho, hasta hubo intentos de huelgas generales y fracasaron en el gobierno de Alvear, apenas asumen. Y se mantuvo el desarrollo del ferrocarril y muchas otras actividades. Sí, se hicieron bastantes rutas nacionales, porque había, digamos, irrumpe el automóvil. Alvear fue un gran impulsor del automovilismo, fue uno de los primeros en tener auto en Argentina. A él le gustaba manejar su propio auto, no andaba con choferes, se le escapaba de los custodios para ir a distintos lugares, y también se desarrollaron 2.000 kilómetros de líneas férreas. Así que fue un gobierno, el ministerio, varios ministerios se hicieron en esa época. A ver si lo tenía por ahí anotado: el Ministerio de Hacienda, el de Obras Públicas, el de Guerra, el de Marina, el edificio del Banco Nación, compra el Teatro Cervantes, se construyen numerosos barcos, escuelas. O sea, fue un gobierno de mucha obra pública y de modernización, ¿no? O sea, el ejército en la década del 20 se moderniza, ¿no? O sea, del ejército, si querés, roquista o de Riccieri, da un impulso muy importante. Tanto la flota de guerra como el ejército tiene una modernización importante, y de hecho Argentina, que no tenía conflictos con ningún vecino, pero bueno, era muy respetada a nivel militar. Arranca la fábrica militar de aviones también. Correcto, ese es otro hito muy importante, sí. De hecho, cuando hay una anécdota interesante, siendo ministro de Guerra Justo, que después fue presidente, lo invitan a probar un avión que había regalado una empresa alemana. No me acuerdo quién era, si era la Messerschmitt, Junkers, no me acuerdo cuál era. Y están haciendo un vuelo, y en un golpe, en un pozo de aire, se pierde justo, ¿no? Se le destraba el cinturón de seguridad y se va. Como tenía paracaídas y era militar, sabía usar el paracaídas. La cuestión que cae en el medio de la nada, en el desierto de La Rioja, pero bueno, bastante cerca del ferrocarril. Y se puso a caminar, y cuando llega el piloto a Tucumán, le preguntan: ¿dónde está el ministro?
y lo había perdido, ¿no? Y después lo terminan encontrando, ¿no? Eso pasó en la época de Alvear también. Vos ahí en el top 3 nombraste a Alvear. Sí. ¿Y por qué no entra Sarmiento, algunas de esas figuras también? No, mira, Sarmiento porque empieza su presidencia con una guerra, termina con una revolución, cuando asume Avellaneda, y el país, si bien se modernizó y fue un gran impulsor de la educación y de muchas instituciones y obra pública, dejó un déficit fenomenal. Entonces, que le tocó a Avellaneda pagar, ¿no? Entonces, pero fue un gran presidente, pero viste que las obras también se miden cómo las pagamos, ¿no? O sea, a veces nos toca a nosotros en nuestras empresas, digamos, sí, fulano, cómo creció, cómo le fue, pero después hay que pagar las cuentas. Entonces, por Sarmiento le tocó una crisis económica que hubo a nivel mundial, con depresión de los precios de exportación. Argentina era un gran exportador de lana. Al término de la guerra de secesión, Argentina había tenido un auge en la venta de lana porque el algodón del sur de Estados Unidos era el tejido predominante por su costo, y Argentina en la época de la guerra, que se suma, digamos, en la época de la guerra del Paraguay también, exporta muchísima lana y el precio sube mucho porque no había algodón, y cuando se regulariza el abastecimiento de algodón, el precio de la lana cae. Bueno, Argentina entra en crisis de su principal producto de exportación. Es como que la soja de 600 pasa a 200, o sea, el Estado cruje, la economía cruje, todos crujen. Entonces, al pobre Sarmiento, que hizo una gran obra y modernizó el país y tenía la cabeza en el futuro, ¿no? Y Sarmiento traía el futuro al presente, ¿no? Y realmente dio un paso, digamos, de 20 o de 50 años en Argentina, pero después hubo que pagar todo lo que hizo, ¿no? Y le tocó al pobre Avellaneda. Entonces yo también lo pongo a Avellaneda en el podio de los 5 mejores, porque tuvo que hacer pacificar el país, porque asumió con una revolución, ordenar las cuentas públicas, y tuvo la visión de ver, ante la insistencia de Roca, de que había una oportunidad de conquistar la Patagonia, que estaba en manos de pueblos originarios, porque Chile estaba en una guerra contra Perú y Bolivia, entonces no tenía ejército para defender o para ocupártelas. Entonces también fue para mí uno de los 5 presidentes, pero bueno, convengamos que Argentina sigue chiquitita al lado de lo que es ahora, ¿no? Gracias a Roca, el país es 3 veces lo que era en la época de Sarmiento. Entonces, cuando se denosta a Roca, no hay que olvidarse que las fronteras actuales se las debemos a él. ¿El Carlos se queda afuera? ¿Quién? El Carlos. El Carlos, sí, el Carlos se queda afuera. El Carlos queda afuera. Podría haber sido mejor, yo creo, porque intentó dar una modernización, pero bueno, creo que muchos de su partido no estaban convencidos, y cuando hay corrupción y cuando hay reelección a costa de cualquier cosa, digamos, él permitió, con tal de lograr la reelección, permitió la reforma de la Constitución del 94, que es un desastre, es un retroceso, a nivel institucional es un retroceso, con un montón de regulaciones y de instituciones que creó que fueron, digamos, un retroceso para Argentina, desde el tercer senador al Consejo de la Magistratura, los pactos internacionales. Es un espanto todo lo que se hizo. El ferrocarril y las escuelas de oficio, esas son las 2 cosas más graves, creo. La pérdida, digamos, el traspaso a las provincias de la educación y la salud sin los recursos, o sea que condenando a la pobreza intelectual, digamos, a una educación mediocre y de cuarta, y después todo lo que fue el desmantelamiento del ferrocarril. Después, obviamente, hay cosas buenas, la convertibilidad, ciertas privatizaciones, los capitales extranjeros que vinieron, o sea, todo eso es bueno, pero bueno, empañado por otras cosas. A mí me gustan digamos, yo creo que uno siempre puede decir, hizo algo bueno. Cualquiera de nuestros presidentes, un haber tiene, pero cuando tiene tantas cosas que lo empatan, lo neutralizan o le patean en contra, bueno, yo creo que Menem no fue un gran presidente. Yo diría que del 83 en adelante no hemos tenido grandes presidentes. Lamentablemente todos han sido bastante deficientes, ¿no? en sus logros, más que nada, ¿no? Yo siempre digo, ¿cómo dejó el país? ¿Mejor o peor que cuando asumió? Y bueno, Alvear lo dejó mejor, Frondizi lo dejó mejor, Roca lo dejó mejor, Avellaneda lo dejó mejor, Urquiza lo dejó mejor, Mitre lo dejó mejor.
Victorino de la Plaza lo dejó mejor, pero yo no puedo decir lo mismo de Irigoyen, de Perón, de Menem, de la Rúa, de Macri, de los Kirchner, de Alfonsín, digamos, ninguno dejó el país mejor, ni hablar los militares, que todos dejaron, digamos, tuvieron que huir escondiéndose prácticamente, ¿no? Entonces, creo que tenemos que rescatar y ver, digamos, de aprender cómo manejar situaciones de crisis. Yo creo que hoy Argentina tiene una crisis enorme, primero moral, segundo de dirigencia, tercero de valores, y tenemos que ver, bueno, cómo hicieron para salir de la crisis, ¿no? ¿Qué había? Bueno, equipo, austeridad, orden en las cuentas públicas, seducción del capital, apaciguar los conflictos sociales, cuidar a los más débiles. Bueno, hay un montón de cosas que es lo que tiene que ser parte de la agenda, ¿no? Y que, bueno, todos esos gobiernos virtuosos, y creo que, digamos, me animo a decir que para mí el gobierno de Alvear fue el mejor gobierno del siglo XX. Tenemos que emular la forma, no las políticas, sino la forma que encaraban las dificultades. Bueno, en este concierto de esta noche, Miguel, estamos entrando en la última coda de esta reunión. Lo tenemos a Leonardo Amadeo, y si hay una pregunta más, avanzamos. Leonardo. Y Raúl también, que estaba pidiendo. Salió de la sala, estaba pidiendo y salió, sí. Leonardo Amadeo, lo podemos escuchar si quiere liberar su micrófono. A ver. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Perfecto. Bueno, antes que nada, Adolfo, te agradezco la exposición, a mí me resultó ilustrativa y muy clara. Un poco para completar tu exposición, y habida cuenta que soy bastante ignorante de la historia argentina, me gustaría que relates algunas de las críticas que vos harías a este gobierno, digamos, de Alvear, que hasta ahora fueron todas cosas muy positivas, obviamente documentadas por vos y demás, pero ¿cuáles serían las críticas que le harías? Nada más, esa es la pregunta. Gracias. A ver, yo creo que la principal crítica es que Alvear no se jugó, trató de ser neutral y ser un hombre de Estado y no un hombre de partido, y no se jugó para que un candidato de su línea sea su sucesor. Digamos, él no tuvo un favorito, dejó, digamos, arbitrado a la competencia electoral a su sucesor, y cuando pudo haber hecho algo, que fue intervenir la provincia de Buenos Aires, no lo hizo, y bueno, y eso le dio un poderío, porque Irigoyen, sobre todo, era muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, que tenía gran parte de los votos en el colegio electoral. O sea que y es difícil en un hombre como Alvear, tan respetuoso de la tradición republicana, del sufragio libre, de la no intervención de las provincias, ya, era como pedirle a Alvear que se traicione a sí mismo, que traicione 30 y pico años de una conducta cívica. Yo creo que la principal crítica que se le puede hacer a Alvear es desde lo político, ¿no? De haber sido, no haber hecho nada para impedir que vuelva a Irigoyen, que ya estaba viejo, medio gaga, y que obviamente se rodeaba de gente que era bastante mediocre y sin pocas luces. Él podría haber hecho eso. De hecho, cuando él termina la presidencia, se va a Francia, no se queda acá. Tal vez hubiese sido un llamado de atención a Irigoyen, lo podría haber dicho, mirá, por acá, por este lado no, trata esto, trata lo otro. Creo que otra crítica que se le puede hacer es que permitió, con el empoderamiento que hace del ejército, de las Fuerzas Armadas, en la época de Alvear, y sobre todo por Justo, la logia San Martín, que era una logia que quería de alguna manera fortalecer al ejército, pero también impedir el retorno de Irigoyen. Eran todos militares que habían estado bastante unidos en el concepto de no permitir el retorno de Irigoyen, y bueno, y eso hizo que después los militares, después de muchísimos años, volvieran a ser golpistas. O sea, y fueron golpistas en el 30, y hubo varios golpes también radicales en la década del 30, revoluciones menores, que nadie se acuerda, pero bueno, hubo revoluciones en Entre Ríos, en Corrientes, en distintos lugares del país, y también es algo que, bueno, le podemos achacar, bueno, le dio demasiado poder, demasiado vuelo a los militares, le dio empresas que manejar, la fábrica militar de aviones, le dio YPF, y de alguna manera le dio el gustito de participar en la política. Fíjense que gran parte de los ministros de guerra y de marina
Bueno, Irigoyen ponía ministros civiles, por ejemplo, no le ponía ministros militares. Y muchos de los conservadores no tenían ministros de guerra militares, tenían civiles. Entonces él, de alguna manera, todo ese militarismo es el padre, porque le dio un poderío al ejército y a la marina que hasta ese entonces no habían tenido, y eso después, obviamente, contaminado por la influencia que venía de afuera, ¿no? Por el fascismo, el nacionalismo, le dio un poderío que, bueno, el ejército tuvo, desde justo en adelante, tuvo una participación estelar en la política argentina hasta 1983. O sea, de Justo, que asume como ministro de guerra en el 22 de Alvear, hasta que caen los militares con Miñón en el 83, esos casi 60 años, 61 años, es un partido político más, el partido militar. Hay un famoso libro político de Robert Potash que se llama Poder Militar en la Argentina, algo así, no me acuerdo bien el nombre ahora. Describe claramente todos esos años y cómo, digamos, el peronismo no es un invento, digamos, del 17 de octubre en adelante. El peronismo es el partido militar. Después vengan los irigoyenistas, vengan los socialistas, vengan los conservadores, vengan los radicales, pero Perón llega porque, y el golpe del 43 es el partido militar. Y el partido militar, no como un efecto deseado, pero como consecuencia, fue del empoderamiento que se hizo del ejército en el gobierno de Alvear. Yo, digamos, son las dos críticas más importantes que le hago, pero hilando muy fino, ¿no? Mirá que lo mío ya es hilar bien fino. Es no haber impedido el retorno de Irigoyen, que para la mitad del radicalismo, para los conservadores, para los socialistas, para los comunistas, todos decían que era una aberración, era un tipo personalista, autoritario, poco democrático, pero después cuando iba a las elecciones el tipo arrasaba. Fenómenos que hemos visto después en la historia reciente, ¿no? Que todo el mundo lo detesta, pero después ganan. Nadie lo vota, pero ganan. Y la segunda crítica que le hago es haber permitido, con la mejor de las intenciones, ¿no? de engrandecer y empoderar las Fuerzas Armadas, terminar formando un partido militar, que tuvo 61 años de vigencia. Yo te diría que es eso. En lo económico no tengo nada para decir. En lo personal, una persona encantadora, me imagino lo que habrá sido participar de él, una cena, una noche de joda, un tipo muy con un sentido del humor, con muchas amistades que excedían la política y su clase social, porque como dije, era amigo de artistas, de escritores, de artistas plásticos, de reyes, de tangueros, de putas. Ese tipo tenía una afinidad con todos, ¿no? Y hay una anécdota muy linda, que en una fiesta que él va, cuando él vuelve ya casado a Argentina, todavía gobernaban los conservadores antes de asumir Irigoyen, él vuelve en el 1912 para asumir como diputado nacional, y en esa época, en las fiestas que iba, lo ninguneaban a la mujer, ¿no? Ninguna de las señoras de la sociedad le hablaba, ¿no? Entonces Marcelo se da cuenta de esta situación, entonces con un vozarrón, que todo el mundo se calla en ese momento, y dice: vamos, Regina, si total a todas estas le he levantado las polleras, ¿no? Como diciendo, ¿qué te van a venir a cuestionar si todas anduvieron conmigo? Entonces, él era un tipo que tenía esas salidas y muy celebradas, ¿no? De hecho, cuando uno de los que tenía también una visión, digamos, mucho más relajada, ¿no es cierto?, de toda esa moralina, esa doble moral de principio de siglo, el que, a pesar de que estaban en partidos políticos, digamos, distintos, pero bueno, había una relación por el padre de Alvear, el que le hace una fiesta de recepción en sociedad oficial fue Roca, que ya no era presidente, pero cuando ve que todo este vacío que le hacía la sociedad o la alta sociedad de Buenos Aires a Roca porque se había casado con un artista, el que le organiza una fiesta casi oficial para darle la bienvenida al país, al matrimonio, fue Roca. Así que fíjense lo civilizado que era hacer política en esos años, ¿no? Que a pesar de que también combatían los radicales, eran, digamos, nace como un partido revolucionario, no era un partido, no salió como un partido, bueno, vamos a las elecciones y que gane el mejor. Fue un partido que se origina en una revolución y que después hace 2 revoluciones más.
con muchos muertos. Así que Alvear en ese sentido es un producto de esa época, ¿no? Adolfo, nos quedaríamos horas charlando contigo, porque aparte lo haces con pasión, lo transmitís con esa energía, con esas ganas, y nos da mucho gusto escucharte. Cuando hablaste de Güemes la otra vez también vimos su historia, había gente, familiares de Güemes en la reunión. No sabemos de los descendientes de Alvear que habrán seguramente. No tuvo hijos, claro. A pesar de que copuló mucho en su vida, es una persona que no tuvo hijos, no tuvo hijos con Regina, y sí tenía contacto con muchos sobrinos, hijos de hermanos, y una persona que bueno, se extinguió con su fallecimiento, ¿no? Su línea. Simplemente, en nombre de todo Antropoceno es esto, ¿no es cierto? De estar hablando un día de la guerra, un día hablando de biología y hoy hablando de historia contigo. Muchas gracias, y te doy, si querés, 2 palabras finales que quieras decir para despedirte y vamos a hacer cerrar esta reunión. No, yo creo que ya dijimos todo. Agradecimiento a los que tuvieron la paciencia de estar casi hora y media, y es bueno refrescar, y los que quieran material sobre Alvear, yo tengo muchísimo material, y es una persona que vale la pena leer, y sobre todo desde lo político o lo económico o lo social. Yo creo que Alvear, si no hubiese sido presidente, igual hubiese trascendido, porque era una persona muy representativa de la sociedad, en cuanto a su involucración, ¿no es cierto?, con el deporte, con la vida social, con la vida artística. Era una persona que creo que igual hubiese trascendido, a pesar de si no hubiese sido presidente, yo creo que igual hubiese tenido una calle, porque fue un personaje, digamos, de mundo, ¿no? Esos argentinos que nos hicieron quedar bien afuera, y cuando estuvieron en Argentina traspasaron sus orígenes, sus clases sociales, y fueron argentinos, ¿no? Que es lo que tratamos de ser todos, ¿no? Ser argentinos por encima de todas las cosas. Muchas gracias, Adolfo. Nos dejaste la pelota picante, y seguramente tu próximo encuentro en esta temporada o en la próxima va a ser recibida con mucho gusto. Un abrazo grande y un aplauso para vos. En nombre de todo Antropoceno, estuvo hasta los perros, Laura. Buenísimo. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera, antes de despedirnos, compartir con ustedes la actividad que tenemos prevista próximamente aquí en Antropoceno. Si es posible, vamos a ver si lo puedo compartir. Un segundito. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Agenda Antropoceno, ¿sí? Próxima semana, Lino Barañao contándonos por qué los seres humanos amamos las grietas. Hace poquitos días tuvo una entrevista para el canal de televisión, y parte de esos comentarios los va a verter también en esta entrevista. La siguiente semana, el jueves 14 de abril, Marcelo Peretta, que está trabajando en el Sindicato de Bioquímicos y Farmacéuticos, sobre los flacos del sindicalismo, defensores del trabajo y de la empresa. Sigue en este orden Lalo Creus, desde La Matanza, lo hemos tenido el año pasado, nos va a contar nuevas actividades que está desarrollando, y su tema, el desarrollo de un partido político vecinal y un instituto para el pensamiento estratégico de La Matanza. Posteriormente, tenemos el jueves 28, que nos quedó un bachecito, así que no sabemos si Milano va a tocar música o tenemos alguna persona para esa fecha. Ya en mayo tenemos 2 temitas. El rector de la Universidad 3 de Febrero, Aníbal Josami, hablándonos de una perspectiva sur-sur frente al contexto bélico europeo, y posteriormente, desde Francia, el ingeniero Iván Jorge Bartolucci, Argentina, una propuesta para su desbloqueo. Y si no estoy equivocado, el día 19 estamos confirmando nuevamente el reposicionamiento de su charla, Ucrania-Rusia, el rol de las naciones como China y otras naciones, por el ex canciller Jorge Fori. Así que
Jueves 26 de mayo está abierta la agenda para quien quiera traer algún invitado y exponer. Todas las sugerencias son bienvenidas. Y como siempre, saber que el domingo Dios lo hizo para descansar, pero el jueves lo hizo para que estemos aquí en Antropoceno. Simplemente decirles a todos muchas gracias en este encuentro, darles a todos un abrazo muy grande y nos esperamos ver todos la semana que viene por este mismo lugar, y para los que gusten van a poder encontrar esta charla y todas las anteriores en nuestro canal Antropoceno en YouTube. Muchas gracias a todos, que se encuentren muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.